Buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde estemos ubicados, y bienvenidos a este webinar que tiene una doble misión en el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Santiago, soy CEO de Global Trust Association y hoy me acompaña Enrique Mariano, que es director ejecutivo de negocios y consultor senior de Design Thinking. Buenos días, buenas tardes, Enrique. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes a todos, buenos días para los demás y un gran abrazo, agradezco mucho por la oportunidad y así vamos, empecemos. Perfecto. Pues como decía, hoy tenemos una doble misión. La primera de ellas es presentar nuestra nueva certificación que va a estar disponible para la formación a través de nuestra red de partners y también en autoestudio a partir de primeros del mes de octubre. Estamos finalizando unos detalles y queremos dejarla finalizada por completo. Y también hablar de Design Sprint, de esta metodología de diseño en un mundo ágil que requiere, por lo tanto, de esa agilidad. Como todos los webinars, habitualmente suelo contar cómo los estructuramos. Yo voy a hacer ahora una breve introducción de lo que es GTA para que todos conozcamos. Aquellos que no conozcáis a GTA, pues la tengáis ubicada en vuestro radar. Serán 5 o 7 minutos. Posteriormente, Enrique estará dándonos el contenido de la charla, que realmente es lo importante de la sesión. Por lo tanto, intentaré ahorrar el máximo tiempo posible por mi parte. Y finalmente tendremos una sesión de preguntas en la que podráis plantear vuestras cuestiones, las cuestiones que entendáis necesarias y que con las dudas que os surjan a Enrique, ¿vale? Os recuerdo, por favor, mantener los micrófonos silenciados. Cualquier pregunta, mantenerla, o si queréis escribirla en el chat, escribirla en el chat, pero mantenerla para el final de la sesión y de esa manera podremos mantener la sesión lo más dinámica posible, ¿vale? Pues sin más, voy a empezar con la parte de presentación de GTA. ¿Quién es GTA? Bueno, pues esta es la definición más formal de quiénes somos en GTA. Somos una startup, tenemos algunas normas ISO certificadas y todos nuestros partners evidentemente tienen que estar alineados con estas normas ISO, y además estamos también alineados con la ISO 17024, que es la ISO que permite o que gestiona la certificación de personas, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, a mí me gusta mucho más presentar Global Trust Association como algo similar a esto, ¿no? Un conglomerado de ideas, de iniciativas, todas en torno a la misma misión, a la de proporcionar herramientas y posibilitar estas herramientas a los profesionales de manera que puedan mejorar sus carreras profesionales y la relación con sus compañías o nuevas compañías, ¿vale? ¿Qué hacemos? Bueno, pues básicamente tenemos 3 líneas de negocio, de las cuales una es en la que venimos a hablar hoy, que es el portfolio público de certificaciones. Hay una serie de certificaciones que podéis encontrar en nuestra web y que bueno, son las certificaciones que podéis adquirir, conocimiento que podéis adquirir a través de nuestra red de partners y a través de nuestra iniciativa de autoestudio. Por otra parte, tenemos también nuestra plataforma habilitada para certificaciones privadas, ¿vale? Hay una serie de certificaciones de entidades que necesitan esa certificación para su autoconsumo o para proveerlas a terceros clientes, pero no de manera pública, sino de manera privada. Y por último, existe la posibilidad de tener nuestra plataforma Believe en modalidad SaaS, Software as a Service. En cuanto a nuestro portfolio de certificaciones profesionales, pues está dividido en 3 grupos. El primero de ellos es este que estáis viendo en pantalla, Business Management, en el cual la mayor parte de las certificaciones, por no decir todas, salvo una o un par de ellas, están basadas en alguna norma ISO, ¿vale? Después tenemos el grupo de Transformation Management, que están todas ellas relacionadas con lo que es tradicionalmente o con lo que últimamente entendemos como transformación digital, ¿vale? Aunque las del grupo anterior, no por ser del grupo anterior, no aplican también a la transformación digital, y algunas de ellas que tienen mucha relevancia, como es la norma de ciberseguridad, la 27032. En este grupo ya podéis encontrar también la certificación Design Sprint Professional, que es la que presentamos, como decía hoy. Por último, tenemos un grupo denominado Theory to Practice, donde de momento solamente hay una certificación. Es complejo, es difícil y bueno, pues no es sencillo, y por lo tanto, de momento solamente vais a encontrar una certificación. Estas certificaciones, denominadas Theory to Practice, lo que permiten o lo que pretenden es trasladar
la formación teórica, la formación que podéis haber adquirido a través de AutoStudio o en nuestra red de partners, a práctica. En este caso en concreto, por ejemplo, los participantes se descargan una máquina virtual y sobre esa máquina virtual van haciendo una serie de pruebas que el instructor va proponiendo. ¿Cómo organizamos todo esto de nuestro portfolio? Tenemos un portfolio bastante amplio y aquí podéis ver la clasificación en cuanto a las tres temáticas principales o los tres ámbitos principales, la estrategia, lo organizativo y lo tecnológico, ¿no? Hay algunas que se solapan y tocan más de uno de esos tres ámbitos, ¿vale? Y todas ellas están, digamos, de alguna manera englobadas o de alguna manera contenidas dentro de otra certificación, no contenidas en el sentido de que Digital Transformation hable de esas certificaciones, pero sí que, como decía hace unos segundos, todas las certificaciones de nuestro portfolio de alguna manera siempre tienen impacto sobre la transformación digital y por ello esta certificación de transformación digital es la transversal a todas ellas. Con este tema de transformación digital y de la transversalidad de nuestras certificaciones, llegamos a nuestra iniciativa de inmersión digital, Digital Immersion, ¿no? Esta iniciativa es una acumulación o es un certificado que se obtiene por acumulación de certificaciones, o sea, no es un examen, ¿vale? Es acumulación de certificaciones, siempre teniendo en cuenta que hay dos de ellas que son base y que siempre tendrán que aparecer en esas certificaciones acumuladas, ¿no? Que es Digital Transformation precisamente y ciberseguridad. La primera porque es la base de la inversión digital para las personas, ¿vale? Transformación digital para las empresas, y la segunda, ciberseguridad, porque de alguna manera se ha vuelto imprescindible, dado que nos pasamos conectados en cualquiera de los dispositivos que tenemos a nuestro alcance, bien sea un smartphone, bien sea un PC, bien sea lo que sea, nos pasamos conectados las 24 horas del día menos las que estamos durmiendo. Entonces, es necesario tener esa visión de ciberseguridad. Por mi parte, nada más. Dejo aquí el escenario a Enrique. Enrique. Muchas gracias, Ricardo, acá por la introducción, gracias por la oportunidad y quería comentar con todos acá. Primero, hablar un poco más de mí, tal vez solo para que entiendan un poco mi acento, ¿no? Yo soy brasileño, pero empecé estudiando español en Brasil con un profesor chileno y algunos me dicen, estás hablando un poco distinto, porque algunos dicen que los chilenos hablan de forma un poco más distinta. Después fui a vivir por 2 años en Buenos Aires, en Argentina, y me dicen que también cambió un poco más mi español, hablaba mucho del proyecto, del show. Y después fui a vivir en Lima, en Perú, y mi español quedó un poco más distinto. Pero un amigo me dice que yo hablo muy rápido cualquier idioma, no solamente el español, como el portugués y el inglés también. Pero me dice que en algunos momentos yo hablo mejor. Y en verdad es cuando estoy borracho, cuando estoy ebrio, porque hablo más lento. Entonces voy a hablar más lento, más despacio para ustedes, para que puedan entender mejor. Primero quería hablar acá con ustedes que es un gran momento para mí. Estoy muy grato por la oportunidad. Es un trabajo de casi un año junto con los amigos de acá de GTA, de Global Trust Association. Gracias acá por la oportunidad, por el espacio abierto y por la confianza para que sigamos con esta certificación. Entonces, avanzando un poco más na próxima diapositiva, el próximo slide, quero comentar um pouco o que é o Design Sprint. Não sei se todos já estão acostumbrados com este término. E é interessante porque ele é basado em 2 términos muito famosos, muito conhecidos. Um é o Design Thinking. Não sei se conhecem Design Thinking, que é um modelo de descobrir um pouco mais sobre o cliente, poner o cliente ao centro e, através de 5 etapas que são muito marcadas, tens condições de empatizar mais, conhecer mais a tu cliente, tens a oportunidade de también definir un problema, un punto de dolor, un inconveniente a este cliente. Después trabaja con generar ideas, o sea, caminos que puedan conectar con la solución a este cliente. Enseguida hacemos el prototipo, que es coordinar, consolidar estas ideas en algo más efectivo. Y por último vamos con la fase de testeo, que es testear el prototipo con el cliente, sacar el retorno, el feedback, la retroalimentación de eso y hacer eso de forma como una interacción. Y la palabra interacción creo que conecta mucho también con el concepto que tenemos de la agilidad. O sea, hoy se habla mucho de la agilidad, no solamente en proyectos de tecnología, pero en general, cuando se habla de proyecto, hoy se habla mucho de la agilidad. O sea, cómo encontrar formas de tener una entrega más conectada con la necesidad del cliente. O sea, que realmente consiga tener una entrega que añade más valor al cliente final. Y eso creo que de alguna forma ustedes ya se conectaron con esos 2 temas, ya escucharon. Y por eso que me encanta el Design Sprint, porque es como una evolución o una conexión de esos 2 conceptos, una colisión
de design thinking com a realidade, né? Como você disse, o Scrum e todo o conceito de sprint, por isso que é design sprint, design thinking com o sprint del Scrum, de la realidade. E um comentário só para hacer esta edição do design thinking é que me encanta muito porque ele trabalha muito com este conceito de el pensamento divergente e convergente, ou seja, algumas etapas, as ferramentas são mais para divergir, para pensar fora da caja, imaginar coisas mais amplas, uma visão 360 graus. Em outros momentos estamos mais convergentes, queremos convergir para um inconveniente, um ponto de dolor, ou mesmo para um prototipo. Então, é interessante essas duas visões. Por isso que se habla, quando habla de design thinking, se habla del doble diamante, porque o formato del diamante tem este espaço de crescer como ser divergente e também como ser convergente. Então, é um tema interessante e isso é um pouco da base do que hablaba acá del design sprint. Empezando, primeiro, quem generou, né, de onde saiu este conceito? Foram estes três homens que estão aqui na pantalla, Jack Knapp, John Zirazzi e Braden Coates, que foram três sócios de Google Ventures que identificaram um método para apalancar as startups que eles conectavam, né, empresas que eles conectavam em Google Ventures. Identificavam que muitas tinham algum desafio, por exemplo, uma dificuldade para apalancar as ventas, uma dificuldade, às vezes, para crescer em quantidade de clientes, traccionar e trazer mais clientes. Então, começaram a identificar que havia um método que funcionava com todas. Probaram com mais de 100 ocasiões, ou seja, aplicaram muito e foram lapidando, né, fazendo alguns ajustes e criaram esse método que é o conceito de design sprint. Depois, os três escreveram um livro chamado Sprint. Vocês podem também mirar a base do modelo, dessa metodologia e da certificação, obviamente, está basada no livro deles. A ideia é que tenham essa facilidade que não somente empreendedores, mas também pessoas nas empresas, e isso talvez é a parte boa do modelo, se pode aplicar a startups, se pode se aplicar a empreendimentos de ustedes, ou mesmo a la carreira de ustedes. Então, você pode aplicar em um projeto voluntário, pode aplicar, não sei, talvez em uma família de ustedes, algum tema que queiram apalancar. Então, a amplitude do uso é muito interessante. Por isso que a certificação, creio, que conecta muito com a necessidade de ustedes. Porque sempre podemos ter necessidades, prioridades, e usar uma técnica que facilita chegar a uma solução, imagino que vai ser muito útil. Então, dejo a ustedes a curiosidade de conhecer mais o design sprint. Você quer seguir um pouco mais? Próximo slide, diapositiva, por favor. Graças. Acá temos um pouco mais de detalhe, né? Como é isso? É muito porque este método tem algumas etapas, vocês vão mirar mais à frente, mas a ideia é que vocês consigam chegar a onde querem, ou ter uma ideia de onde querem chegar, como um resultado, o objetivo do trabalho, e depois vocês vão aplicando algumas ferramentas que te ajudem a alcançar este resultado. Então, vocês têm um enfoque muito forte em resultado, e por isso que muitos les gusta muito usar, porque tem essa preocupação muito forte. Depois quero falar um pouco mais de alguns exemplos para vocês, para dar um pouco esta percepção. Como les comentava, tem várias áreas de onde foram aplicadas, como a telefonia móvel, o comércio eletrônico, finanças e outros. Ou seja, tem realmente uma aplicação muito ampla e já hice talleres sobre esse tema, já hice apoios em empresas com isso e miro como é fácil, como se aplica a diferentes negócios, diferentes rubros e diferentes segmentos. Dejo a vocês também já a provocação. Se tenham alguma dúvida, podem fazer acá no chat, a pergunta. Se tem talvez um segmento distinto que pensa, talvez não seja interessante, ponga uma pergunta, por favor, e assim nós trabalhamos depois, ao final, com as perguntas e trabalhamos um pouco esta conversação sobre a aplicação do design sprint. ¿Sí? Acá, como les comentava, o enfoque é resolver os problemas empresariais de forma muito prática, conectando as pessoas que são mais importantes para esta decisão em uma sala, que agora pode ser em modelo virtual também, mas originalmente era para ser um modelo presencial. Mas a ideia é que tenha essa conexão das pessoas claves, importantes para a decisão, e que se pueda encontrar uma solução. Porque muito da inovação, às vezes, é só pensar de forma distinta. Alguns pensam que inovação está conectada com grandes inversões, um grande estudo, uma análise muito forte, e às vezes não. Há inovações que é solamente pensar de outra forma.
Hay un ejemplo muy práctico y famoso que es la caneta, la pluma esferográfica, ¿no? No sé si todos saben, pero cuando estaban para Estados Unidos para poner el hombre a la luna, fue un grande hecho, un grande movimiento en todo el país de Estados Unidos por eso, tenían una gran dificultad porque pensaban, ¿cómo vamos a escribir algo sin la gravedad? Porque era un tema nuevo para tener esa necesidad. Y ahí empezaron a hacer análisis y descubrieron o innovaron con la idea de la pluma esferográfica, que era una pluma que no necesitaba de gravedad. Ella se podía escribir mirando para el auto, que funcionaba también. Pero después que salió el tema de la Guerra Fría, todo, se descubrió que Rusia tuvo el mismo problema. ¿Y saben cómo Rusia resolvió el problema, amigos? Simplemente usó el lápiz, o sea, usó el grafite, que el grafito que es más fácil porque no tiene ese problema. Entonces, miren cómo a veces nosotros creamos problemas o generamos dificultades donde a veces solo pensar de otra forma ya te genera otras abordajes. Por eso que acá esta provocación, que es el enfoque de una oportunidad o mirar un problema, pero una idea de forma distinta. Y esta respuesta rápida es lo que podemos ofrecer con este método. ¿Puede seguir para la próxima diapositiva, por favor? Y la idea acá es conectar un poco con expectativas o informaciones de otros expertos. Si ustedes tengan también otras percepciones que tal vez puedan apalancar el concepto a ustedes, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, un hombre de Medium en Twitter, que es Williams, que es el fundador de Medium en Twitter, comenta, ¿no? Sigo los consejos para desarrollar los productos mejores y más deprisa, o sea, más rápido, se consegue entregar más valor al fin del día. Entonces, esos son ejemplos acá de personas que están aplicando y que también se sienten confortables con eso. No sé si conocen Eric Rice, que es el segundo acá de la opinión de expertos, es el autor del método Lean Startup. No sé si saben, pero es uno de los libros más importantes hoy cuando se habla de startups, de emprendimientos. Y eso es lo que él comenta, ¿no? Que conecta mucho con la necesidad que él tiene por el libro que él comenta de esto, que se puede aplicar a una startup o una gran organización. Y es interesante porque después él escribió otro libro llamado Lean Enterprise, que es para las empresas. De la misma forma que él escribió para startups, después escribió para enterprise, para grandes compañías. Y le pone eso acá muy fácil, ese concepto que en 5 días se puede pasar de una idea inicial, de un desafío, a una decisión final. Y eso ahorrándonos un montón de horas de dinero. No sé cuál de ustedes acá están presionados en las empresas por efectividad, por productividad. O sea, cada vez más estamos presionados a entregar más valor en menos tiempo, con menos costo, ¿no? Creo que eso es una realidad para todos ustedes. Entonces, el método busca eso, es poner a las personas claves en una sala y en 5 días encontrar una solución distinta. Y eso me encanta escuchar acá de estos expertos esta percepción, porque conecta mucho con el objetivo que tenemos con esta certificación. Ustedes puedan mirar valor en aplicar eso, y a veces no es necesario aplicar todo. Ustedes tal vez puedan identificar algunas herramientas y aplicar parcialmente. O sea, eso también es algo que muchas veces pasa porque no tenemos a veces la disponibilidad o la facilidad de poner todas las personas en la sala, pero tener este conocimiento y mirar las herramientas facilita a ustedes a aplicar parte de eso, y tenemos mucho acá de herramientas también basadas similar al modelo de Design Thinking, pero con otras herramientas, otras aplicaciones y otro resultado. Entonces, dejo a ustedes con la curiosidad de conocer un poco más sobre la certificación. El último experto que quería comentar acá, que es Beth Comstock, de vicepresidenta de General Electric. No sé si conocen, pero General Electric, que es la GE, es una empresa muy famosa, muy tuvo grandes avanços con conceptos, ¿no? Un de los fundadores, que es Jack Welch, muy famoso también con todo lo que hizo, siempre fue una empresa a la vanguardia de otras empresas, realmente poniendo un nivel muy fuerte, ser distinto de otras empresas. Y acá decían, ¿estamos nos moviendo suficientemente rápido? Es una preocupación que creo que todos ustedes tienen, ¿no? Antes decíamos que teníamos tiempo para hacer la innovación. En 2, 3 años cambiamos algo, tranquilo. Hoy en día no, la competencia viene de todas las partes, ¿no? No solamente del segmento del rubro que ustedes trabajan. Hay otros, ¿no? Varios ejemplos que tenemos, por ejemplo, hoy las redes sociales es el que más sacan la atención a portales de contenido, o mismo a teles de televisión abierta, o mismo canales de TV a cabo. O sea, es un nivel de competencia mucho más amplio. O sea, la atención de tu cliente es mucho más
una competencia más fuerte. O sea, hay que estar más atento y adaptar a esta necesidad muy rápido. Acá tenemos también esta cuestión que comentan, los problemas de envergadura que realmente permiten esta rapidez y una solución. Imaginen ustedes tener un gran problema, un gran inconveniente en la empresa de ustedes, en la área de ustedes, una situación que está complicando, que está dificultando la vida. Ustedes hacer una acción y en 5 días tener alguna, puede decir así, como una idea, un camino, una solución que muchas veces ya es aplicada con algo ya desarrollado, o sea, no es solamente una idea, un camino, como muchas veces hablamos en Design Thinking, pero ya puede ser una solución, una aplicación de eso. Voy a trabajar con los ejemplos a ustedes y tal vez quede aún más claro este concepto. Entonces, esta necesidad de entrega más rápida, creo que eso es el principal objetivo de la certificación, es que te facilite a acelerar las soluciones y evite que quede con mucho tiempo, a veces, que pasa en reuniones, en discusiones. No sé si ustedes tienen algún ejemplo práctico acá que puedan compartir acá en el chat o hacer preguntas después. Pero, por ejemplo, imaginen ustedes cuántas empresas a veces están discutindo procesos, cambios, mudanças de producto, servicio, y demoran meses, a veces años para hacer el cambio, ¿no? La transformación digital es un ejemplo. Muchas empresas estaban con eso, vamos por proyectos de 2, 3 años. Llegó la pandemia, tuvieron que hacer eso en 1, 2 semanas, ¿no? Creo que miren a ustedes, en la empresa de ustedes, cómo fue el proceso, cómo fue el cambio para cuando empezó la pandemia. Entonces fue una necesidad rápida, puntual, y que tenían que encontrar alternativas rápidas. No puede decir, vamos a esperar un mes más y ahí después de un mes encontramos una solución. La necesidad era urgente, ¿no? Las personas no podían ir al trabajo por una cuestión médica y necesitaba que ofreciese una solución de remoto, de conexión. Entonces, eso dejo para ustedes reflexionarem sobre todo eso, ¿no? Es muy común hoy hablar del mundo bunny, que es el cambio del VUCA, como habíamos comentado antes, que hoy el mundo queda mucho más frágil, mucho más desafiador, temeroso al fin del día, porque estás con muchos cambios, y también un poco más incomprensible, no es tan claro el proceso, porque al fin él se queda no lineal. Son los principales puntos del concepto bunny, si que después pueden mirar más al respecto. Pero un poco este ambiente para que ustedes puedan mirar de cuáles son las principales dificultades para hacer hoy el desarrollo de innovación en empresas y por qué este método con una filosofía, un modelo de en 5 días desarrollar y entregar algo genera un impacto distinto. Pode seguir para a próxima diapositiva, por favor. Y acá tenemos, amigo, una forma distinta de mirar. En verdad, fuimos creativos, incluyendo la palabra creatividad, ¿no? Pusimos acá de una forma distinta, solo para llamar la atención a ustedes. Las bromas acá con ustedes con el término, pero la idea es que tengan acá la creatividad muy fuerte y aplicada en el concepto, ¿sí? Por eso que hablamos que es un proceso estructurado de creatividad e innovación. ¿Por qué? Conectamos de esta forma con estas etapas acá, que se ustedes mirarem, há alguma similitud com o Design Thinking, onde há 5 etapas, que já expliquei a ustedes, pero acá temos um modelo um pouco distinto. ¿Por quê? Primeiro, salimos de algo que já a empresa já passou por uma situação, um inconveniente, um desafio. Então, começamos acá por o primeiro dia, que é entender que passa, qual é o problema. Criamos um mapa de isso, elegimos uma meta onde queremos chegar hasta os 5 dias. Y eso hace con que tengamos vamos llamar así, una fuerza, un compromiso con el resultado mucho más amplio, porque tenemos una meta, sabemos dónde queremos llegar, no sabemos cómo, pero dónde está claro a través de la meta. Y analizamos, por ejemplo, lo que ya hicieron, todas las tentativas que ya fueron para resolver este problema, este inconveniente, y que tal vez no lograron éxito, o por lo menos no totalmente. Entonces, salimos de acá aprovechando todo que já foi, todo que é conhecido do conceito. Por isso que o Design Sprint gana tempo, porque trabalha por 5 dias, pero bebiendo, como pode ser assim, conectando com a fonte de informações que já há na empresa, de que o que já passou, o que não funcionou. Então, já sale muito mais adelante do processo. El segundo dia, vamos a divergir. É como decimos, esboçar alternativas, ideias, caminhos que nos permitam pensar fora da caja. Então, acá temos uma amplitude, somos mais divergentes em soluções
por eso llamamos el divergir. Y al fin vamos acá al tercer día, que es decidir, donde hacemos las decisiones difíciles. Tomamos la decisión de cuál que vamos a sacar de las ideas y qué ideas vamos a poner más energía. Estoy acostumbrado a decir que la estrategia es como una renuncia, o sea, para ser un buen estrategista, yo tengo que enfocar en algo y olvidar de algo, ¿no? Porque eso es parte del proceso de cuando quiero poner enfoque en algo, yo estoy sacando el foco, el enfoque a otras cosas. Entonces, piensen que acá es el momento de organizar un poco más esta idea, eh, avançar, ou como dizer, consolidar um pouco mais, né, estruturar um pouco mais a ideia, para que no dia 4 nós possamos criar prototipos. Esses prototipos são prototipos realistas. É um pouco distinto também do conceito do design thinking, onde o prototipo é mais uma referência para que puedas entender uma ideia, um caminho. Acá já hacemos algo mais prático, porque temos um inconveniente muito mais claro. Então, podemos fazer um prototipo mais aplicado. E muitas vezes usamos o que já existe para que o prototipo seja real. Ou seja, muitas vezes ponemos pessoas acá que são de tecnologia, pessoas de la operação, para fazer o câmbio e já miramos a evaluação que vamos fazer no dia seguinte com algo mais estruturado, com algo mais real, porque isso faz com que tenhamos agilidad en mirar el resultado y entregar el valor. ¿Sí? Ahí vamos a la fase entonces del prototipo, cuando les comentaba, de hacer el prototipo. Y la última etapa es el validar, es confirmar el entendimiento y probar con clientes potenciales. Acá hay un secreto muy interesante porque él trabaja con un modelo de entrevistas individuales. Y eso es increíble, el modelo como ellos desarrollaron para hacer estas entrevistas. Por ejemplo, hacen un modelo donde la persona que es entrevistada está con un facilitador usando el equipo, ¿no? Usando la solución, o sea, es un servicio, trabajando con el servicio, pero hay una grabación por cámara de este momento en otra sala donde queda el equipo del trabajo. O sea, las personas de otro equipo pueden, de otra sala, pueden mirar y entender la reacción de la persona, el movimiento, las dudas que detiene, o sea, todo eso van a capturando con base en las entrevistas individuales. En el caso son 5 entrevistas que hacen porque consiguen capturar muy bien esta percepción o esta realidad para aplicar en los ajustes. Y eso hace con que en 5 días consigan entender un problema, una necesidad, consigan pensar fuera de la caja, pensar en alternativas, en caminos, tomen las decisiones difíciles y escojan cuál que es mejor o la combinación de las ideas que son mejores, van al prototipo en el 4º día y después van a la evaluación, la confirmación en el 5º día. Entonces sería como acá un ciclo donde salgo de un problema, voy hasta una solución y la aplicación de la solución para confirmar el entendimiento. Un punto interesante es que dependiendo de la versión del Design Sprint, hay otras versiones que dicen que disminuye el tiempo, el cantidad de días, pero me encanta más este modelo acá más completo. Así ustedes pueden aprender de una forma más completa y después pueden ir ajustando a la necesidad de ustedes. Por eso que hacemos solo la referencia de eso, que en algunos casos, algunos materiales sobre Design Sprint disminuyen un día para quedar más corto el proceso. Pero me encanta esto que estás más amplio con una mejor visión. Quería también dejar acá, si ustedes tienen alguna duda, pueden poner acá en el chat o hagan las preguntas. Y quería traer algunos ejemplos de eso, ¿no? Porque creo que con los ejemplos tal vez quede un poco más marcado este concepto. Entonces, primero que quería comentar de estas 100 ocasiones, ¿no? Como ellos comentan, pero quería comentar una de ellas, que es de una empresa que estaba en Estados Unidos. Era una empresa que estaba con ingresos muy bajos. Estaban vendiendo $200 por semana. Estaban para cerrar las puertas porque no podían mantener con tan bajo cantidad de ingresos. Pensaban, cada vez este producto no sea bueno, vamos a tener que cambiar de modelo porque no funciona, no estamos traccionando, no genera ingresos suficientes para mantener la operación. Y ahí aplicaron este concepto y descubrieron que el cliente tenía mucha dificultad para usar la plataforma. En verdad, el cliente no conseguía ni mismo seleccionar bien una fecha en la plataforma. Quedaba muy difícil el proceso, tenía errores y no funcionaba. Hicieron este proceso, identificaron algunas correcciones, hicieron las correcciones en la segunda semana, ya con las correcciones en producción. Amigos, no van a creer. Ellos
consiguieron vender el doble, $400. Los ingresos doblaron, hicieron el doble en una semana. Aplicaron nuevamente el concepto, más algunos ajustes, identificaron, corrieron la otra semana, ellos hicieron el doble nuevamente, se hicieron $800. Y fue así, semana a semana, increíblemente, incluyendo la cantidad de ingresos, aumentando de forma muy marcada. No sé si conocen esta empresa, es una empresa tal vez de Estados Unidos que tal vez ustedes conozcan, que es Airbnb. No sé si ustedes conocen, pero es la gran empresa que cambió todo el concepto de alquiler de departamentos y que afectó todo fuertemente el mercado de hoteles y otros servicios. Entonces, Airbnb aplicó eso cuando era pequeño, cuando estaba empezando, pero miren la oportunidad que ellos identificaron y cómo eso aplicado generó este imperio que hoy es el tamaño de Airbnb, con no sé, más de 35 millones de hóspedes ya que aprovecharon, o sea, números realmente increíbles en varios países, de casi 200 países que tienen el servicio de Airbnb. Entonces, dejo para ustedes reflexionarem sobre eso. Si hay algún problema hoy en la empresa de ustedes, en el negocio donde ustedes trabajan, alguna oportunidad, algo que ustedes piensan, miren, si fuera posible poner enfoque en eso, y un enfoque fuerte, que realmente consigamos trabajar acá con la causa del problema y consigamos cambiar, ¿será que ustedes pueden hacer algún ajuste que mejore el ambiente de ustedes, que mejore la productividad de la empresa de ustedes, que mejore el negocio de lo que ustedes están involucrados? Dejo esta reflexión a ustedes y si quieren, generen sugerencias y pongan acá en el chat con las preguntas, así nosotros trabajamos un poco sobre la aplicación de eso. Otro ejemplo que quería comentar con ustedes es un ejemplo también muy interesante porque había una persona que escribió un libro y ese libro ya había sido reeditado, o sea, no fue acepto por 8 editoras. Él estaba diciendo, no, realmente mi libro no es bueno porque 8 editores, empresas de editores no quisieron publicar el libro. Y él estaba muy desanimado con eso, como diciendo, no creo que es un buen producto. Y por casualidad, presentó el libro a la hija de él de 8 años. Y la hija de él leyó el libro, quedó encantada, dice, no, tiene que publicar, es muy bueno. Y él publicó la primera vez con 500 ejemplares, o sea, muy pocos ejemplares, pero con baja expectativa, que decía, bueno, voy a hacer por hacer, me pidió. Y no sabe, amigos, ¿sabe qué libro es eso? Es el primer libro de la serie Harry Potter. Ustedes conocen, el mundo todo hoy conoce Harry Potter, ¿no? Imagínate que era un libro muy bueno, pero los editores miraban y decían, no está bueno, el público no va a quedar bien. Pero mira, al hablar con el cliente final, que es realmente quien va a leer, quien es importante que guste del libro, se quedó encantado. Y eso hoy hizo un gran cambio en todo el mundo editorial con Harry Potter, ¿no? Entonces, dejo un poco esta reflexión a ustedes. Y tal vez esa sea la provocación final que quería traer del concepto del design sprint. Ustedes están hablando con sus clientes, realmente están conectados, preguntando al cliente cuál es la percepción del cliente sobre el producto. Ustedes hacen una sesión uno a uno, mirando los ojos del cliente de ustedes, que puede ser virtual o mismo presencial, pero mirando y preguntando cuál es tu percepción del producto, cómo tú usas el producto, funciona para ti todo eso que creemos. O sea, muchos de ustedes tal vez van a mirar que no, las empresas dejan un poco en la mesa esta oportunidad. Y esto método es una forma de poner un control, un modelo de hacer eso, y más que eso, aprovechar todo este conocimiento que sale de los clientes aplicados acá. Entonces, el Design Sprint, un punto más importante que quería explicar es esto. Es una herramienta muy interesante, muy poderosa para que ustedes puedan hacer cambios en empresas. Dejo a ustedes que quieren ser agentes de cambio en las empresas, que quieren realmente cambiar, quieren demostrar la innovación, aplicar esta innovación en emprendimientos de ustedes, en los negocios donde están involucrados, o mismo en la carrera de ustedes. Pensem a respeito sobre isso, descubram um pouco mais e estou seguro que vai ser uma grande oportunidade para todos vocês. Sim? Você pode seguir para a próxima diapositiva, por favor. Acá só conectando todo isso, né? Depois Ricardo pode explicar aún mais, mas esta é uma certificação que sai dentro do grupo do Transformation Management, que ele já explicou quando começamos acá a sessão. Então, o nome é Design Sprint Professional. É uma certificação que pode ser ou com os apoiadores, né, as empresas que suportam acá os distribuidores do produto, os partners, ou também com self-studio, como dissemos, que é um estudo personal
que se pueda desarrollar el aprendizaje del Design Sprint y después sacar la certificación aplicada. Pode sacar a próxima diapositiva, por favor? Sí, acá solo comentando, cerrando un poco el concepto del objetivo, ¿no? Básicamente que ustedes puedan tener la condición de aplicar el Design Thinking y que aprendan a usar, que entendan cómo funciona y que eso les permita ser certificados como facilitadores del Design Sprint. La certificación básicamente es que permita que ustedes entendan bien qué es la certificación, cómo se aplica eso y que puedan estar tranquilos para ser facilitadores del modelo. Totalmente o parcialmente, quieran aplicar una herramienta u otra, por eso que creemos que este es el principal objetivo, que ustedes tengan los conocimientos, competencias y la comprensión para que puedan hacer todo eso, como establecer, desarrollar, implementar y aplicar el abordaje Design Sprint en cualquier organización. Así avanzamos con esta explicación. Próxima diapositiva, solo para cerrar acá con la estructura de la certificación. Tenemos acá 6 grupos. Un primero que es una introducción general, más una contextualización de por qué el Design Sprint, perdón, es importante, como ya comenté. Hablo un poco del Design Thinking para hacer la conexión, hablo un poco del Sprint, cómo eso todo es poner el cliente al centro hoy es un tema muy crítico para todas las empresas. Después vamos pasando por los contenidos de cada día, ¿no? El entender, dirigir, decidir, prototipar y validar cada día acá con un módulo, podemos decir, y ahí tienen las explicaciones, las herramientas y el formato, y algunos con un peso más alto, ¿no? a máximo de 20-22%, y al mínimo como 10%. Si ustedes tienen condiciones de profundizar más en los temas que tal vez impacten un poco más a ustedes. En la próxima diapositiva, por favor. Acá los últimos detalles, ¿no? Así la duración, tal vez ustedes puedan hacer preguntas. Cantidad de preguntas son 30. El mínimo aprobatorio es 65%. No puede tener acceso al libro, ¿no? O equipo electrónico. El nivel es considerado intermedio por nosotros. El idioma disponible por ahora es español. Estoy trabajando para tener otros idiomas. Ojalá pronto podamos ofrecer eso. Más personas puedan tener acceso a este contenido. No hay requisitos. Se puede hacer solamente esta certificación directamente. Y para una segunda oportunidad, tiene un nivel aprobatorio más alto, que es 75%. Acá entonces quería solo cerrar este concepto. Y la última idea que quería hacer con ustedes acá es un storytelling, porque al fin, de alguna forma estamos un poco lejos de esta discusión acá, estamos tal vez conectados de varias partes del mundo, no imagino de España, pero también de América Latina y otros países también, pero de alguna forma estamos conectados acá. Entonces quería aprovechar esta oportunidad para hacer un storytelling y pedir a ustedes ahora que cierren los ojos. Y con los ojos cerrados, imaginen un niño de 9 años, en una ciudad muy sencilla, una casa muy sencilla, al lado del aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, en Brasil, en América Latina. Imagina este niño de 9 años mirando una tele. En la tele hay edificios, monumentos de varias partes del mundo. Este niño mira todo eso, pero tan lejos de la realidad de él, que parece ser de otro planeta o de otro mundo. Ahora imaginen este mismo niño acá con ustedes haciendo esta facilitación. Pueden abrir los ojos. Y quería saber de ustedes, si ustedes conocen algún vecino, algún amigo, alguna persona de la familia, que es un niño o una niña con un gran potencial, pero una gran dificultad de aplicar eso. Y a veces no es por un tema financiero, por dinero, un fondo financiero. A veces es por falta de una palabra, una dirección, un camino. Quería saber ahora si puede tener el compromiso de cada uno de ustedes a apoyar por lo menos un niño o una niña. Ojalá este niño, esta niña puedan cambiar la vida de él, la vida de la familia de ellos y más que eso, del mundo. Muchas gracias, amigos. Encantado. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad es que es un placer auténtico escucharte hablar de Design Thinking y Design Sprint, porque se nota la pasión y el interés que pones en esto que realmente te interesa. Yo como conclusión, bueno, ahora viene el momento de preguntas. Hay una pregunta, pero yo quería sacar una conclusión de todo lo que has comentado porque me ha parecido muy interesante y muy relevante, ¿no? Y a veces lo pasamos por alto, ¿no? Innovar es mirar un problema o aportar una solución a un problema, aportar una solución diferente a un problema, ¿no? Me parece muy significativo porque a veces nos estamos constantemente enrocando y constantemente girando en torno a la innovación, a la invención, o sea, a crear cosas nuevas, cuando la innovación es un proceso mucho más sencillo porque ya está inventado lo que estamos acerca de lo que estamos innovando, ¿no? Y además esto también toca y tiene mucha relación con la propia transformación digital que también has mencionado tú, dado que al final se nos está provocando constantemente con esto de la transformación digital
a crear y aproximarnos al cliente o poner al cliente en el foco, ¿no? Y utilizar todas las tecnologías a nuestro alcance para que el cliente quede satisfecho. Esto es innovar, es mirar a ese cliente y proporcionar servicios y productos para ese cliente de una manera diferente. Entonces, creo que es, desde mi punto de vista, las dos reflexiones que puedo sacar de tu charla, aparte de la sorpresa de Airbnb, que espero que poco a poco, semana a semana, nos vaya pasando lo mismo y podamos llegar a ser parte también de la historia que alguien cuente en un futuro. Esperemos que así sea. Tenemos una pregunta de David Díaz Rodríguez que nos dice cuánto dura la certificación. Esto lo voy a contestar yo muy sencillamente. Esta certificación es de nivel profesional, con lo cual nuestra recomendación para las certificaciones de nivel profesional habitualmente, si no hay ninguna excepción, o si no hay ninguna situación excepcional, es de 18 horas de formación, ¿vale? Os recuerdo que esta va a ser la primera certificación que va a lanzarse en paralelo a través de los partners que quieran acreditarse y que tengan recursos, en este caso formadores, con suficiente conocimiento como para poder dictar esta formación específica y realmente interesante, pero también a través de autoestudio. En nuestro programa de autoestudio, bueno, pues como bien indica la modalidad, es autoestudio. Os llega al candidato los manuales, le llega el syllabus, le llega un examen de prueba y a partir de ahí tiene hasta 90 días para realizar su autoestudio, ¿vale? En esos 90 días o hasta esos 90 días puede activar el voucher de examen y tomar el examen. Entonces, bueno, pues la respuesta es, ya digo, 18 horas en caso de la formación tradicional a través de los planes de formación, 90 días, hasta 90 días en el caso de autoestudio. David Díaz también nos pregunta, ¿es posible trabajar de forma independiente o freelance en transformación digital? No entiendo muy bien la pregunta. David, no sé si te refieres a trabajar con GTA o a trabajar en este sentido, ¿en qué te refieres a transformación digital? Sí. Emprendiendo. Entiendo. Enrique, quizá puedas contestarlo ¿Aló? si quieres. Sí, sí, ¿Aló? ¿Me escuchan? sí, David, te escuchamos. Sí, quizá a lo mejor ahí la pregunta apunta porque hoy en día quizá estos cargos de alguna forma están como bien necesarios dentro de las organizaciones, bien, pero ¿cómo rompemos esa barrera de hacer llegar bien esta transformación digital a empresas o pequeñas empresas que no tienen la posibilidad de poder bien implementar quizá algún departamento o quizá implementar bien una estructura que permita digitalizar estos procesos? Hay muchas empresas que hoy día no ven los beneficios que esto trae dentro de su organización, empresas pequeñas particularmente, bien, y quizá ahí como hoy día rompemos esa brecha o acercamos bien que este tipo porque no basta solamente con realmente conocer la tecnología en sí, sino que también, y yo creo que esto apunta bastante a cómo hacemos que esa tecnología se implemente bien de forma adecuada dentro de la organización. Es como cuando uno dice, viene un hijo, bien, tú en la casa preparas la pieza, preparas bien todo de alguna manera para que llegue este nuevo integrante a la familia. Y creo que hoy en día ahí hay una brecha bastante, por eso quizás lo pregunto desde el punto de vista del emprendimiento, del freelance, o cómo esto hoy día es tan factible, qué experiencia quizás tienen ustedes desde ese punto de vista, porque yo vengo quizás de un mundo en el cual de la agilidad, implementando proyectos dentro de organizaciones, pero son organizaciones grandes que tienen recursos. Y quizá eso, bien, la burocracia de ahí hoy en día me dice, bueno, quizá hay un segmento de empresas hoy en día que no están viendo bien esta parte tecnológica, a veces se centran mucho en lo que es en la implementación de una página web o de algún ERP o CRM dentro de sus organizaciones, pero la parte cultural es donde muchas veces están los frenos bien para poder llegar a buen puerto con esa implementación. David, se puedo contestar a ti acá. Primero, agradecer acá la participación de todos acá, ¿no? Hay muchas personas. Sé que tal vez tengan temas del tiempo también, entonces ya agradezco acá a todos ustedes. Y comentar, David, sí, es una buena pregunta, pero la mejor respuesta que daría es entrega valor. Pense siempre en eso. Si quieres ser freelancer, tiene que entregar valor. Si quieres estar dentro de una empresa y pedir un presupuesto, ¿qué valor va a entregar? Y lo que estoy acostumbrado a decir es, no se preocupe primero en crear algo tan grande que sea con mucho costo y con un gran impacto, porque a veces es más difícil aprobar, ¿no?
Imagínate a ti que estás em uma decisão, né, esse decisor, alguém chega com uma grande ideia, ele diz, ó, temos que ter uma inversión de $5 millones para ter um retorno de 10 millones. Tú vas a pensar, sí, pero ¿cuál es el riesgo de aplicar esos 5 millones? Entonces, se puede fraccionar, entregar en partes, o sea, simplifiquemos, o pido $100,000, $50,000, hacemos una primera actividad, una primera iniciativa, tenemos un resultado, obviamente no va a ser de 10 millones, pero tal vez entrega algún valor. Y esta palabra valor me encanta, y estoy aprovechando un poco esta discusión acá, porque muchas veces, ¿qué es el valor para ustedes? Para mí, la mejor explicación es el teléfono de ustedes. ¿Cuántos aplicativos hay en el teléfono de ustedes? Seguramente, tal vez, ustedes fueron actualizando, entrando más aplicativos, pero cambiaron el valor. Por algún motivo, dejaron de usar una aplicación y empezaron a usar otra. Y eso es la definición del valor. Entonces, contestando muy directo, el punto es, encontren formas de entregar valor. Y eso conecta con lo que Ricardo comentó a poco, ¿no? Él decía que la innovación está en mejorar algo. A veces no es una invención, una gran creación. Muchas veces la innovación está en simplemente hacer cosas distintas. Às vezes, só me escuchar bien tu cliente, tu vas a entender claramente cuáles son los puntos de innovación, cuáles son las dificultades, los puntos de dolor que ele mira. Trabalho muito com empreendimentos, startups, né? Eu creio que talvez alguns de vocês acá tenham esse desejo, já manejam empreendimentos como startups ou têm o desejo de criar uma. Muitas vezes essas empresas, esses empreendimentos, começam com um enfoque em uma tecnologia, um enfoque em uma solução. Alguns empreendimentos começam depois de 6 meses desenvolvendo uma solução, alguém vai ofertar, né, entregar isso ao cliente. Quando vão oferecer isso ao cliente, o cliente mira e diz, bueno, está lindo, pero a mí no me encanta, no necesito de eso. ¿Qué faltó? Analizar el valor. Realmente entender el punto de dolor del cliente. Por isso que, como Design Thinking e outras técnicas de Design Sprint também trabalham com isso, primeiro tentamos mirar qual é o ponto de dolor, qual que é a necessidade, o que queremos melhorar, entendem? Porque se conseguimos identificar claramente, é como decimos, 50% de uma solução é definir claramente o problema. Entonces, dejo eso como reflexión a ustedes, como la oportunidad de conocer mejor al cliente, conocer más la necesidad y que puedan ofrecer algo que sea más adherente, que conecte con esta necesidad. La tecnología es importante, cuando hablo de transformación digital, todo es maravilloso, de hablar de una tecnología fantástica, a quien encanta la tecnología, y muchos de nosotros creo que es así, es maravilloso, pero al fin del día, tú vas a pagar por isso só porque é lindo e interessante a tecnologia, se consigas conectar esta tecnologia, esta solução com um problema, um ponto de dolor, estou seguro que vão atender. Se, por exemplo, habla com um cliente ou com um diretor e pergunta qual é o principal dolor de cabeça que tem hoje, se ele te passa este ponto, esta necessidade, e vocês encontram alguma solução que conecta com esse ponto de dolor, estou seguro que ele vai estar disponível para escutar. Estou seguro que, dependendo do material, da forma como vocês organizam, ele vai ouvir com detalhe a proposta, talvez que vá sugerir alguns cambios e é muito mais fácil encontrar uma solução. Então, quando comenta transformação digital, sempre esteja atentos aos problemas, às necessidades da empresa. Se eres um freelancer, se eres uma pessoa dentro da empresa, se és um trabalhador da equipe, um profissional, esteja sempre atento a isso, a qual a necessidade, qual o ponto de dolor. Y muchas empresas, muchas startups, muchas personas se olvidan de eso. Se olvidan a veces de preguntar al cliente, ¿cómo puedo te entregar más valor? ¿Lo que te estás faltando? Y cuando ustedes consigan entender más este punto, seguro van a entregar mejores soluciones. Y ahí solo para hacer la conexión acá con Design Sprint, la ventaja es eso, porque trabaja mucho en descubrir lo que estás con punto de dolor, la necesidad, y cómo encontrar una solución en 5 días. Y aplicar eso. Y eso hace con que nada melhor do que aplicar e já sacar o feedback do cliente, não? Uma coisa é dizer, vamos encontrar a solução A e a solução vai resolver todos os problemas. Outra coisa é, em 5 dias, de alguma forma aplicar esta solução, mesmo que simplificada, obviamente, por el tempo, pero que já consiga sacar o feedback do cliente el viernes, es decir, mírate, eu hice esto para atender a esta necessidade, ¿te atendió? Realmente, ¿sentiste a diferença? E os exemplos comprovam, como el Airbnb, hay más de 100 ocasiones donde aplicaron ese concepto y consiguieron sacar este retorno. Entonces, dejo un poco para ustedes con esas explicaciones de por qué el Design Sprint conecta con esto. Creo que es un gran potencial a ustedes como herramienta
para desarrollar transformación digital, transformación ágil, como se habla en algunas empresas, y al fin del día la transformación cultural, ¿no? El cambio de mentalidad, de que hoy en día todas las empresas están trabajando fuertemente por este cambio, y si ustedes son empleados de estas empresas o quieren tener espacio en estas empresas, tienen que estar atentos a este nuevo modelo de trabajo, nueva forma de hacer las cosas y de entrega de valor. Ricardo, no sé si completé bien Sí, la... quería apuntar, a medida que ibas hablando me iban surgiendo más ideas. Una de ellas es que yo creo que Design Sprint tiene mucha conexión con un libro que mencionabas tú y un concepto que mencionabas tú también, Enrique, que es el de Lean Startup, y con el concepto de producto mínimo viable, ¿no? El MVP. Porque en definitiva de lo que se trata con Design Sprint es de generar productos mínimos viables en un corto espacio de tiempo para poderlos poner en producción, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda, yo suelo decir, y esto supongo que no es una frase mía, que es una frase de muchas otras personas que también lideran compañías o lideran departamentos, no se trata de vender lo que sabemos hacer, sino se trata de vender lo que el cliente quiere comprar, porque si no tenemos un problema, no tenemos dos problemas, encontrar al cliente y convencerlo de comprar lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Entonces, realmente de lo que se trata y de lo que va esto de la transformación digital es de poner al cliente en el centro, buscar cuál es la necesidad, el punto de dolor, como menciona Enrique, y a partir de ahí ver de qué manera nosotros podemos aplicar la tecnología para proveer o dar solución a esa cuestión. Y por último, y enlazado con la pregunta, perdón, de David, el tema de los freelance en el emprendimiento, yo creo que la transformación digital, aquí en España el tejido industrial, el tejido empresarial, está conformado en más de un 95% por pequeñas y medianas empresas. Solamente el 5%, alrededor del 5%, son grandes corporaciones que sí tienen mucho dinero y que sí pueden hacer mucha inversión en implantar mucha tecnología. El resto, la gran mayoría de las empresas, y me temo que no va a ser un número muy diferente, un porcentaje muy diferente en tu país, David, son pequeñas y medianas empresas que tienen problemas cotidianos, ¿vale? Habitualmente, y eso ya es un problema, en este caso, por ejemplo, en el gobierno de España, lo que se está haciendo es entregar un kit digital que se llama, o subvencionar un kit digital, que es hasta un máximo de 12.000 euros, me parece, unos 12.000 dólares ahora mismo al cambio, para que las empresas compren tecnología. Es un error, eso no es transformación digital, eso es subvencionar tecnología, la compra de tecnología, tener una web, tener una maquinaria, pero eso no es transformación digital, ¿vale? Transformación digital, sobre todo, tiene más que ver con la parte de transformación que con la parte de digital, ¿vale? Y es una cuestión de cambio cultural, de percepción del cliente de otra manera, ¿vale? Entonces, yo te recomendaría, David, hay muchos libros. Uno que me sirve mucho es The Startup of You, del fundador de LinkedIn, que comenta que evidentemente al final cada uno de nosotros somos nuestra propia startup, tanto si lo que hacemos es crear compañías, la startup propiamente dicha, como si lo que hacemos es trabajar para otras compañías en las que podemos desarrollar nuestra creatividad, ¿no? De cualquiera de las maneras, y viendo tanto la respuesta que ha dado Enrique como la cuestión de yo, al final la innovación, el proceso de innovar, el proceso de enfocar un problema de manera diferente o dar una solución diferente a un problema es necesario y es una práctica, un reto constante en cada uno de nosotros, estemos donde estemos, ¿vale? No sé si hay más preguntas. Enrique, si quieres aportar algo más. Só como dos livros, me encanta lo que hablaste del Lean Startup, que conecta, já hablé un poco sobre eso. Y el otro libro también nos concepto de que es la oportunidad de conectar más con la necesidad del cliente. O sea, cada vez más tenemos este enfoque de entender mejor el cliente. Y yo trabajé un tiempo con ventas y me decían, la primera cosa que aprendí con ventas es, tú no vendes nada, alguien compra. Efectivamente. Parece sencillo, pero es importante porque es solo cambiar el punto de vista. No hace sentido tú querer ofrecer algo maravilloso si el otro cliente que es quien va a realmente comprar no va a estar satisfecho, no va a entender que el producto es lo que necesita, no mire el valor. Y eso, el design thinking creo que apalanca a ustedes en eso, que puedan entender mejor las necesidades, el punto de dolor, la visión del cliente, el área que necesita de algo. Y ahí ustedes tal vez consigan con eso conectar mucho más las soluciones y tal vez, como pasó con la pluma esferográfica, ¿no? Às vezes están trabajando con una solución tan compleja y às vezes hay una solución más sencilla. ¿Cuántas inovaciones ustedes no vieron que después que llegó a ustedes, miren, cómo es obvio, tan natural eso? ¿Por qué nadie pensó en eso? Y pasa porque muchas veces están tan involucrados en el problema, às vezes están enfocados mucho en las soluciones que ya existen, que no conseguimos pensar fuera de la caja. Y eso tal vez sea una gran oportunidad de encontrar mejor, entender mejor cuál que es el punto de dolor, la necesidad,
trabajen con alternativas, piensen fuera de la caja a través de las técnicas y más que eso también que puedan aplicar eso en retorno a una solución práctica, rápida, que ya puedan evaluar lo que Ricardo comentaba del producto mínimo viable, que es como tener mínima versión del producto, mínima versión de la solución que ustedes plantean, para que ya evalúe con el cliente. Y eso hace que tenga una productividad, una efectividad muy grande, porque primero, por el tiempo es muy rápido para encontrar la solución y aplicar, y también por el esfuerzo, ¿no? No voy a quedar 6 meses desarrollando una plataforma gigantesca, una solución increíble, para después descubrir que a mi cliente no es importante, no va a pagar por eso. Entonces, eso que creo que conecta mucho con Design Thinking. Agradezco acá a ustedes por la oportunidad. Por favor, Ricardo. Sí, hay una pregunta que pregunta o que plantea Carmen Avilés. Dice, quisiera entender el proceso y costos para lograr las certificaciones insignias para una empresa. Aquí es importante decir que hasta donde yo sé, y creo que es así, no hay ningún proceso de acreditación o de certificación de empresas como tal en Design Sprint, ni en Design Thinking, ni nada por el estilo. Lo que sí hay son certificaciones para personas que componen o que trabajan para una empresa. La nuestra, ya digo que nuestra certificación, la que va a estar disponible a partir de 1 de septiembre, si es posible antes, pero la fecha marcada es 1 de septiembre. Perdón, ¿no? Mes de octubre, De ¿no? octubre, perdón. Estamos en septiembre, ya no sé ni qué mes vivo. El 1 de octubre. Esta certificación, como decía, y un poco por ayudarte con el tema de los costos y la organización, tiene 2 vías. Lo puedes hacer se puede conseguir a través de nuestra red de partners, aquellos que se acrediten, ¿vale? De momento no hay, se ha planteado, y de momento el problema de esto es que es algo tan novedoso y tan innovador, que es difícil encontrar gente preparada para dictar formación de este tipo, y no hay muchos partners que estén de momento en ese proceso. Estamos trabajando en que al menos haya alguno. En ese sentido, sería el partner el que tendría que proporcionar los costos, tanto de la formación como la facilitación y demás, ¿vale? Y la vía alternativa es el autoestudio, que lo venimos mencionando. El autoestudio, en nuestro caso, siempre todos los programas que tenemos en autoestudio tienen el mismo coste, que son $185 por persona. Y la persona accede, ya digo, al material de estudio oficial, al mismo que recibe un candidato que va a través de nuestra red de partners, y recibe también las instrucciones para activar el voucher de examen. Todos nuestros exámenes, y este no va a ser menos, tienen segunda oportunidad sin costo, ¿vale? Sin costo no significa que no sea gratuita. Hay algunos requisitos que hay que cumplir para poder acceder a esa segunda oportunidad, porque evidentemente la segunda oportunidad no es voy a ver de qué va esto y entro en la segunda oportunidad a ver si apruebo. Entonces, ya digo, estad atento, está escribiendo Carmen, eso es exactamente. Si revisa de vez en cuando nuestra web, en torno a 1 de octubre, si puede ser antes, como decía, antes, pero en torno a 1 de octubre seguro que tendremos la certificación. Estamos puliendo los últimos detalles y seguro que tenemos la certificación disponible en autoestudio y, si es posible, a través de algún partner, ¿vale? No hay más preguntas, no sé si tenéis alguna. Sí, Enrique. No, solo comentar que contra eso, invito a ustedes también para que miren la certificación, ¿eh? Tal vez puedan ser certificados que tal vez quieran ofrecer cursos de eso, o sea, encontrar un partner, por acaso, que tenga interés de apalancar y que se pueda avanzar un poco más con el tema. Entonces, invito a ustedes también para conocer un poco más. Ojalá algunos de ustedes se queden tan interesados, tan apasionados como a mí por el tema y que puedan desarrollar un poco más, que puedan tal vez llevar esta certificación a las empresas, como un poco como Carmen comenta, y tal vez encontrar un grupo de personas que tal vez sea interesante tener esta facilitación y que este grupo pueda replicar el concepto, ¿no? O por la certificación, o mismo aplicando el Design Sprint dentro de las empresas, y eso que entregue valor con los ejemplos que tenemos, estoy seguro van a tener facilidad de aprobación de presupuesto, porque realmente tiene ocasiones que fueron realmente aplicadas y el BNB, como les comenté, y otros ejemplos que aplican con buen resultado. Muchas gracias acá por la oportunidad, ¿sí, Ricardo? Perfecto, pues como estamos llegando al tiempo, casi estamos en el tiempo, justo antes de la foto de familia, quería presentaros una innovación que hemos realizado aquí, o que tenemos aquí en GTA. Es algo que hemos denominado el Knowledge Vector Network, que es nuestra red de vectores de conocimiento, es decir, aquellos elementos, aquellos ítems, bien sean partners o personas, que nos permiten ayudar a llevar este conocimiento al mayor número de profesionales posible. En este sentido, además de nuestra red de partners integrada en este Knowledge Vector Network,
estamos presentando, tenéis aquí en primicia, la posibilidad de ser agentes externos de GTA. Es decir, podéis llevar conocimiento a otros profesionales y además obtener un beneficio. Os invito en esa URL que tenéis en pantalla, o bien capturando el QR que también tenéis en pantalla, a ver más en detalle esta posibilidad y abiertos a que contactéis con nosotros para cualquier tipo de consulta o cualquier tipo de cuestión que entendáis oportuna. Gracias por vuestra participación. Esperamos que este webinar os haya aportado algún conocimiento, esperamos que os haya abierto alguna nueva idea y esperamos haber servido de inspiración para alguno de vosotros, tanto, como hablábamos, de manera independiente como freelance, o bien integrado en vuestras compañías, en vuestras corporaciones, porque en ambos casos la innovación es posible y necesaria. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra participación. Nos esperamos en el próximo webinar.